pie y abra sus Biblias en el primer libro de las Escrituras, que es el libro de Génesis. Vamos a estar leyendo en el capítulo 32 de Génesis. Génesis capítulo 32, versos del 22 al 31. Ahí se encuentra el consejo de Dios hoy para el templo de la Biblia abierta de Homestead. Si ya todos lo tienen, vamos a tener un instante de oración pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre, qué hermoso es estar en tu presencia. Ante tu presencia tiembla toda la tierra. Nosotros también nos rendimos ante tu presencia. Es en tu presencia, Señor, donde encontramos todo lo que necesitamos. Hay vida, hay esperanza, hay paz, hay gozo, hay sabiduría. Y también, Señor, hay dirección a través de tu palabra. Por eso escogemos hoy la buena parte que un día escogió tu sierva María, y es estar a tus pies escuchando tu palabra, Jesús. Porque toda ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos e enteramente preparados para toda buena obra. Por eso henos aquí inclinando nuestra mente, corazón y oído para ser receptivos a ella, porque lo vamos a hacer en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así la palabra del Señor en Génesis 32, desde el verso 22 al 31. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Puede tomar asiento, iglesia de Jesucristo. De acuerdo al contexto histórico de este pasaje, Jacob regresaba de Ur de los Caldeos a la tierra que lo vio nacer. Una gran preocupación agobiaba a este hombre de Dios, Jacob, y era que tenía que encontrarse con su hermano Esaú, que no tenía muy buena reacción con él en el pasado cuando eran jóvenes. Como muchos conocen la historia, años atrás Jacob no había tenido un comportamiento muy íntegro, que digamos, con Esaú. Se había hecho pasar por Esaú, Jacob, disfrazado con sus propios vestidos y con piel de cabritos, para que el padre Isaac, que ya estaba avanzado en edad y casi quedándose ciego, le diera la bendición del primogénito a él y no a Esaú. Y así fue.
Aconteció que se acercó Jacob a su padre Isaac, ya casi ciego, y lo palpó y dijo: esta es la voz de Jacob, pero la piel, sus brazos, es de Esaú, porque lo encontró con bastantes vellos. Y lógicamente lanzó aquella bendición de la primogenitura sobre la vida de Jacob, en vez de lanzarla sobre la vida de Esaú, que era el primogénito. Génesis 27, 21 al 24 declara esto con un poquito más de detalles. Y dice así la escritura: e Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Definitivamente en aquel pasado Jacob había hecho buen uso del significado de su nombre, porque el significado de Jacob es engañador o suplantador. ¿Pudieran ustedes imaginarse la reacción de su hermano Esaú cuando la bendición del primogénito que le pertenecía a él, su padre Isaac, se la dio a Jacob? Lógicamente esto hizo que Jacob saliera corriendo. Su madre rápidamente preparó las condiciones. Dijo: sal de aquí porque Esaú te va a matar. Y allá lo envió a casa de su hermano y paró allá en Ur de los Caldeos Jacob. Y estaba ya de regreso, de acuerdo al contexto histórico de este pasaje, y estaba un poco temeroso y aterrorizado, preocupado porque tenía que encontrarse con su hermano Esaú y no sabía cuál iba a ser la relación de gemelo. Preparó una cantidad de regalos con 3 siervos para ir adelantando y suavizando la vida de Esaú. Preparó cabras, machos cabríos, carneros, camellas paridas con sus crías, vacas, novillos, asnas, borricos, para que fueran delante, dándole estos regalos a su hermano Esaú. Génesis capítulo 32, versos 17 al 20, habla un poquito más específico de esto y dice así la escritura: y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquella manada, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallares, y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pero al parecer Jacob se percató que ninguno de estos regalos podía funcionar para poder enmendar sus errores del pasado, y decidió buscar la presencia de Dios, y allí en la presencia de Dios Jacob fue quebrantado. Aquel quebrantamiento en la presencia de Dios cambió la vida de Jacob para siempre, y de eso quiero hablarte hoy específicamente, iglesia, del regalo precioso del quebrantamiento en la presencia de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han cometido errores en su pasado, están cometiendo errores en el presente y también cometerán errores en el futuro? Hoy quiero decirte algo muy importante: hay cosas que no podemos cambiar, pero sí hay cosas que podemos reconciliar, y eso se lleva a cabo cuando nos quebrantamos en la presencia de Dios. O sea, el quebrantamiento, una de las cosas que nos revela, número uno, es que necesitamos la bendición de Dios. Versos del 24 al 26, así dice la escritura: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré
si no me bendices. La palabra bendición literalmente significa el favor, la gracia, la bondad, la misericordia y el poder de Dios activo en nuestras vidas. O sea, si algo necesitaba Jacob era el favor, la gracia, la bondad, la misericordia y el poder de Dios en su vida. No solamente para enfrentar los errores del pasado, sino también para enfrentar su presente y también poder enfrentar su futuro. Yo estoy totalmente convencido que aquella reconciliación entre Esaú y Jacob no vino de aquellas vacas, de aquellos camellos, no de ninguna manera. Vino de aquel quebrantamiento en la presencia de Dios, donde Dios derramó su bendición sobre Jacob. Porque la bendición de Dios en su presencia lo cambia todo. ¿Cuántos creen eso, iglesia? Más tarde, después de este encuentro lindo de Jacob con el Señor, así nos narra la historia, Génesis 33:4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y ambos lloraron. Lo interesante es la forma en la cual Jacob se fue acercando a Esaú, haciendo reverencia, humillado ante su presencia, pidiéndole perdón, reconociendo los errores que había cometido en el pasado, que no había sido muy íntegro con Esaú. Y eso es lo que hace el quebrantamiento en la presencia de Dios. Rompe con todo orgullo, rompe con toda falacia, rompe con lo que tenga que romper, para que nos humillemos delante de la presencia de Dios y podamos saber pedir perdón y poder ser reconciliados. ¿Cuántos de los que están aquí han cometido errores en su pasado con seres queridos? Yo creo que el que no levante la mano, lógicamente está en problema delante de Dios, porque todos hemos cometido errores en el pasado con seres que amamos. Hemos dañado corazones, hemos actuado con jugarreta, cosas extrañas para obtener nuestros propios beneficios. El asunto es que hemos agotado todos los recursos habidos y por haber para poder reconciliarnos con esos seres queridos. A lo mejor es un hermano de sangre, solo Dios lo sabe. A lo mejor es un primo, un tío, un sobrino. A lo mejor quizás sea tu propio cónyuge, porque hay personas que están juntos viviendo bajo el mismo techo y no viven reconciliados. Siempre hay cosas escondidas en el corazón. Y quizás a lo mejor hasta tú has enviado regalos a esos seres queridos como envió Jacob y no has visto ningún tipo de resultado. Pero hoy Dios está hablando directamente a tu vida y le está diciendo a tu corazón: el éxito, escucha esto, se encuentra en el quebrantamiento en su presencia. Cuando eres quebrantado en la presencia de Dios, comienzas a reconocer todos tus errores, te humillas delante de Él y las cosas comienzan a cambiar. Porque dice la Biblia que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Y esto es lo que tenía que lidiar Jacob constantemente. Él no quería rendirse. ¿Cuántos saben eso? Este hombre estaba peleando desde el vientre de su madre. Peleó en su juventud en tierra de Canaán. Peleó allá también en Ur de los Caldeos. Ahora estaba peleando con Dios. No era fácil rendirse. Por eso le dijo: no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Verdad? Pero una de las cosas que él tenía que cambiar de perspectiva es que no se trata en tu propia fuerza, habilidad o capacidad de conquistar las cosas que Dios tiene para ti. No. Es en el poder de Dios, es en el poder del Espíritu Santo. Es cuando estamos en su presencia que podemos entender las cosas lindas que Dios tiene para cada uno de nosotros. La Biblia enseña claramente a través de los profetas que esto no es con espada, esto no es con ejércitos. La Biblia dice que esto es con su Santo Espíritu. Aleluya. Solo déjate quebrantar en su presencia, clamando por esa bendición, por su favor, por su gracia, por su bondad, porque el Señor comienza a inundarte de cosas maravillosas, te llena de su misericordia y te llena también de su poder.
para mostrar después el amor de Dios, no solamente a aquellos que tú le has hecho daño, sino a los que te están haciendo daño hoy a ti también en el presente, y los que te harán daño también en el futuro. Porque ¿cuántos creen que tenemos una guerra espiritual todos los días de nuestra vida? ¿A cuántos le están haciendo daño en el presente? Levante su mano, no se preocupe, ¿verdad? Pero cuando desciende la bendición de Dios, su favor, su gracia, su bondad, su misericordia y su poder, Él nos da a nosotros la sabiduría, nos da a nosotros la destreza para poder tratar a las personas con ese amor de Él y poder perdonar y entrar en una reconciliación. Hay grandes problemas hoy en día entre muchas personas que no están reconciliados. Y no sabes cómo obtener esa reconciliación. Pero la solución se encuentra, dile al que a tu lado, quebrantado en la presencia de Dios. Siempre le digo a través de tiempos que compartimos juntos en otros mensajes, en la presencia de Dios encontramos todo lo que necesitamos. Escucha esto, en la presencia de Dios encontramos todo lo que necesitamos. Jacob necesitaba ser quebrantado en su presencia. Le tocó allí el encaje de su muslo y el hombre salió cojeando como señal de quebrantamiento. Mira, todo hombre o mujer de Dios que Dios ha usado bíblicamente, extra bíblicamente, y usará con poder y gloria, lo tiene que quebrantar. Dile que todo estás preparado para el quebrantamiento en su presencia. El quebrantamiento rompe con cosas que nosotros no podemos romper. Cambia con cosas que no podemos cambiar. ¡Aleluya! Jacob no se imaginaba, ni por la mente le pasaba, cuánto iba a necesitar aquella bendición de Dios en su presencia en el futuro inmediato. Él iba a tener que enfrentar la cizaña y toda aquella guerra de todos sus hijos contra José, su hijo. ¿Cuántos recuerdan la historia? Iba a tener que enfrentar cosas terribles. O sea, los hermanos hicieron desaparecer a José de la vida de Jacob, y Jacob amaba entrañablemente a su hijo José. La otra cosa es que lo mataron en vida. Le hicieron saber a Jacob que a su hijo había sido destrozado por fieras salvajes y demás, y lógicamente en su mente comenzaba a darlo por muerto. Mira, hay cosas que nosotros tenemos que enfrentar en este mundo que no las esperamos, pero cuando las enfrentamos con la bendición de Dios son de forma diferente. Miren, por eso es que la Biblia enseña, escucha esto, por eso es que la Biblia enseña que Dios ordenó al pueblo de Israel a bendecir a su pueblo todos los días de su vida. Números 6, 24, 27. Así dice esta bendición: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti sus rostros y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es cosa linda lo que hace la bendición de Dios en una persona. Dice la Biblia: Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Cuando la persona tiene la bendición de Dios, el rostro de Dios resplandece sobre esa persona. Y los que están a tu lado te ven de forma diferente. Porque ustedes creen que Moisés, cuando bajó de ese monte, su rostro resplandecía, porque la bendición, la unción de Dios estaba sobre este hombre. Todos se daban cuenta y comenzó a hallar gracia, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres que tenía a su alrededor. Se convirtió en el mejor profeta antiguo testamentario de todos los tiempos para el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, aquellos que no conocen a Jesucristo así lo consideran todavía. Pero era un hombre que sabía quebrantarse en la presencia de Dios. Inclusive a tal punto recibió esa bendición tan grande Moisés, que cuando el pueblo pecó, no solamente en contra de Dios, sino en contra de Moisés, Moisés lo que le clamó a Dios por perdón para el pueblo. Y le dijo: quita mi nombre de tu libro. Eso es lo que hace la bendición de Dios. Muchas veces queremos nosotros cambiar las cosas a nuestra fuerza. Y queremos que la persona, así comenzamos: oye, pero si él fue el que tuvo la culpa, que él venga a pedirme perdón. Yo no le hice nada.
¿verdad? No se trata si Él te hizo nada, no. Se trata que Dios te está dando la solución. Cuando tú te quebrantas en la presencia de Dios, aleluya, aún a tus enemigos hace estar en paz contigo, porque esa es la gracia, el favor, la misericordia, la bondad y el poder de Dios en nuestras vidas. Nunca lo olvides. Y eso es una de las cosas lindas que nos revela el quebrantamiento, que tú y yo necesitamos desesperadamente la bendición de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: yo necesito la bendición de Dios. Yo necesito la bendición de Dios. Por eso es que aquel hombre se fajó, aleluya, con el mismo Dios. Habla la Biblia que dice que era un ángel, pero no, era una teofanía. La segunda persona de la Trinidad estaba lidiando directamente con Jacob. Era Dios mismo y allí le bendijo. Por eso es que Jacob decía: no te suelto, no te dejaré hasta que no me bendigas. Jacob pudo entender: oye, yo no puedo seguir dando un paso en mi vida sin la bendición de Dios. Ya bastante problemas me he buscado. Ya he agotado todos mis recursos. Ya he peleado con todo el mundo, con los de Canaán, con los del norte, del sur, del este. Ya estoy agotado, estoy cansado. A veces usted no está cansado de pelear tanto. Y la victoria más grande que un ser humano puede obtener, escucha esto, no son tus propias batallas peleando para conquistar algo, es dejarte conquistar por el Rey de Reyes y Señor de Señores y rendirte en su presencia. Jacob sabía que tenía que lidiar con él mismo primero antes que lidiar con Esaú. Porque así pensamos nosotros: oye, no es fácil lidiar con Emmanuel. Emmanuel no es fácil. No, los que nosotros somos fáciles somos nosotros. Tienen que lidiar primeramente con nosotros para poder rendirnos, entonces poder lidiar con los demás. Por eso es que la Biblia dice claramente, cuando Jesús agregó: oye, ¿por qué tú miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas la viga que está en el ojo tuyo? Saca primero la viga de tu ojo. Escucha esto: saca primero la viga de tu ojo y después ve y saca la paja del ojo de tu hermano. O sea, está comparando que tú mismo eres el peor, o yo mismo soy el peor, porque es una viga comparado con una paja. Y eso es lo que nos revela el quebrantamiento en su presencia. El quebrantamiento es difícil, se descoyuntó el muro de la cadera, salió cojeando Jacob de aquel lugar, no era nada, cogió para toda su vida. Pero ¿sabe qué? A veces Dios tiene que ponernos a cojear para poder entender cosas grandes y sublimes. Dile que a tu lado: oye, Dios te tendrá que poner a cojear. Oye, hay toques de Dios que marcan al ser humano para siempre. ¿Cuántos saben eso? Que lo marcan para siempre. Pero qué lindo es ser marcado por el Señor, ¿verdad? Y no marcado por Satanás. Lo hermoso es ser marcado por el Señor, aunque duela. ¡Aleluya! El quebrantamiento no solamente nos revela que necesitamos la bendición de Dios para hacer todo lo que hacemos en este mundo, para establecer relaciones interpersonales con los hermanos, que es una cosa sumamente importante, porque quiera o no lo quiera, iglesia, somos seres sociales creados por Dios. Nos necesitamos los unos a los otros. Y esto es una de las cosas que nos aísla unos a otros, porque no hemos entendido que tenemos que ser quebrantados en su presencia. Cuando eres quebrantados en la presencia de Dios, usted ama al más vil pecador. Usted abraza a aquel que lo ha traicionado. Como el caso de Jesús, que tenía la bendición del Padre. Allí en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tiempo atrás: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Eso hace la bendición de Dios en nuestra vida. Pero el quebrantamiento no solamente revela que necesitamos la bendición de Dios, el quebrantamiento también revela que no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Versos 27 al 28 dice así la Escritura: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre, Jacob? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres
y has vencido. En otras palabras, Dios estaba haciendo una obra maestra tan preciosa, quebrantando allá a Jacob, que le cambió el nombre. Ustedes saben que los nombres bíblicos tienen un significado muy especial y específico y poderoso. Dios le cambió el nombre a muchos personajes bíblicos. Por ejemplo, el de Josué fue cambiado, uno de ellos, ¿verdad? Porque hay un propósito cuando hablas la palabra de su nombre sobre la persona. Y ya no te llamarás más tu nombre Jacob. En otras palabras, lo que le estaba diciendo, algo lindo, escucha esto, va a suceder en tu vida hoy. Algo lindo va a suceder en este quebrantamiento en mi presencia. Hasta el nombre vas a cambiar. Ya no te dirán más Jacob. Lo que le estaba diciendo, ya no te dirán más engañador, no te dirán más suplantador. O sea, ya no vas a hacer las cosas a tu manera, ahora vas a hacer las cosas a mi manera. Mira, Jacob nunca debió haber usado las estratagemas que usó para quitarle la bendición a Esaú. No debió haber hecho eso. Ya Jacob tenía la bendición, había sido profetizada en Génesis 25. Desde que estaba en el vientre de su madre, allí donde estaba engendrándolo a Rebeca, ya tenía la bendición. Óigame, qué difícil es esperar en el tiempo de Dios. A veces nos desesperamos. ¿Cuántos se desesperan aquí? Nos desesperamos. Pero qué lindo, como decía el salmista, pacientemente esperé al Señor. Él oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso luego en mi boca cántico nuevo. Génesis 25 proclama y profetiza que ya Jacob tenía la bendición antes de nacer. Capítulo 25 de Génesis, versos del 21 al 23. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. En otras palabras, Esaú, que era el mayor, iba a servir a Jacob, que era el menor. Porque la descendencia del pueblo de Israel no iba a venir sobre Esaú, iba a venir sobre Jacob. Hay muchas personas que hoy en día están discutiendo temas políticos y guerras para allá y para acá y para otro y demás. Usted escuche esto, tenga mucho cuidado con quién se pone de acuerdo, con qué nación en este mundo se pone de acuerdo. Usted bendiga, usted ore por el pueblo de Israel. Es el pueblo de Dios. Dios pelea por ese pueblo todos los días de su vida, y la Biblia dice que Él bendecirá a los que le bendijeren y maldecirá a los que le maldijeren. Son palabras de Dios y no podemos ir en contra de la palabra de Dios. Era la descendencia de Jacob, la formación del pueblo de Dios. Jacob se hubiese evitado muchos problemas, muchos sufrimientos en su vida. Tuvo que salir huyendo atemorizado para Ur de los caldeos. Allí su tío Labán le dio una taza de su propio chocolate. Allí entonces Jacob, el que se dedicaba a engañar a la gente, fue engañado por su tío Labán. Trabajó por 7 años, escuche esto, en un contrato con Labán para que le diera a la menor, a Raquel. Y después de 7 años le sorprendió Labán. En vez de darle a la menor, le dio a la mayor, a Lea. Alguien dijo en una ocasión de forma simpática que el primer error musical en la Biblia lo cometió Labán. ¿Por qué lo cometió Labán? Porque Jacob le pidió a Labán la menor y Labán le dio la mayor. Aunque después la semana siguiente le dio a Raquel, pero tuvo que trabajar 7 años más para que se hiciera oficial la pertenencia de Raquel. Para Jacob se podía haber evitado muchas de esas cosas. Cuando verdaderamente somos quebrantados en su presencia, nos rendimos totalmente a Él. Dejamos de actuar con estratagemas y engaños para alcanzar nuestros propios fines. Y podemos determinar, iglesia, que el fin no justifica los medios. Escucha esto, podemos determinar, iglesia, que el fin no justifica los medios. A veces utilizamos los medios incorrectos para llegar al fin, pero no es así. No.
Así no actúa Dios. Dios quiere que seamos íntegros de principio a fin. Ya el fin, escucha esto, el fin, tu futuro está en las manos de Dios. No te olvides de eso, iglesia. Solamente camina con integridad, honestidad, con sinceridad delante de los ojos de Dios. No con contienda, no con vanagloria, priorizando el bienestar de los demás, dice la palabra, sometiéndonos a nuestras autoridades eclesiales. Filipenses 2, del 3 al 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Usted no se ha dado cuenta, mira, a veces nosotros nos fajamos tanto, ¿verdad? Para llegar, y por ahí nos invade un espíritu de superioridad, y queremos escalar, sin importar empujar a nadie mientras escalamos, sin importar sacar ventaja de los otros mientras escalamos. Así no operan los hijos y las hijas de Dios, no, de ninguna manera, iglesia. Tienes que actuar con humildad, con sencillez de corazón. Escucha esto, porque ya tú fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así dice la palabra. Desde el momento que viniste a los pies de Cristo, fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo que pasa es que tenemos falta de identidad y no conocemos nuestra identidad en Cristo. ¿Sabes cuál es nuestra identidad en Cristo? Que somos hijos de Dios. A veces le preguntas a una persona cuál es tu identidad en Cristo y comienza a dar una narración, un párrafo, introducción, desarrollo, desenlace. Cuando es tan sencillo, tu identidad en Cristo es que eres un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, eres heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús de todas las cosas. Dile al otro lado: oye, ¿para qué te fajas tanto? ¿Para qué te fajas tanto? Mira, uno de los personajes que me maravilla de la palabra, la contraparte en este caso de Jacob, del rey David. El rey David, escucha esto, le dieron una bendición especial. El rey David fue ungido por rey. El rey David fue ungido por rey. Tenía una bendición especial. Escucha esto. Los que estaban alrededor le decían: ahí tienes a Esaú, tú eres el nuevo rey. Cava de la espada, cava de la lanza. Y David decía: líbrame, Jehová, de tocar al ungido de él. Ahí esperó su tiempo, pero ¿sabes qué? Lo convirtió en el mejor rey de todos los tiempos de Israel, el rey David. Así dice la palabra de Dios. Hasta el día de hoy ha sido el mejor rey de todos los tiempos en Israel. El único rey que pudo conquistar todo el territorio que le dio Dios a Abraham en el libro de Génesis. Claro, se levantará un rey mejor que él, que es su hijo, el Hijo de David, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando venga a reinar a Jerusalén, y nosotros con Él. Pero la Biblia enseña que nada hagáis por contienda o vanagloria, solamente espera en el tiempo del Señor. Porque todo aquel que se humilla, Dios lo exalta. Dios pone a cada uno en su lugar. Usted sabe que es Dios el que tiene el plan con usted. Usted no hizo el plan con Dios. ¿Cuántos saben eso? Usted no ideó el plan con Dios. Dios ideó el plan contigo. Usted no llamó a Dios. Dios fue el que te llamó a ti. Nunca lo puedes olvidar. Escucha esto, tú ni siquiera fuiste el que te acercaste a Dios. Dios se acercó a ti primero. Nunca tomaste la iniciativa la tomó Dios. O sea, si Dios preparó todo, me llamó, me dio su bendición, tomó la iniciativa, óyeme, ¿para qué tanto espaviento, Dios mío? ¿Para qué tanto espaviento? ¿Para qué tanto espaviento? Jacob pudo entender eso quebrantado en su presencia. Cuando tú eres quebrantado en la presencia de Dios, te rindes y dices: Señor, tienes un plan con mi vida y yo voy a esperar en ti. Así tranquilo, Manny. Tienes un plan con mi vida y yo voy a descansar en ti. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Escucha esto, dice la Biblia en hebreo que los que hemos creído en Jesús, escucha esto, hemos entrado en su reposo.
Usted sabe que el cristianismo no se trata de lo que nosotros hemos hecho, estamos haciendo, vayamos a hacer. Se trata de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el evangelio. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, la alabanza, la adoración. Y tenemos que andar como Él anduvo. Cuando a Jesús le decían crucifíquenlo, cuando estaba Él caminando por ese mundo, le maldecían, Él no respondía con maldición, encomendaba su causa al fiel Creador. ¿Verdad? Dice la Biblia que como oveja fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores enmudeció. Porque Él entendía que ya Él había sido ungido por el Espíritu Santo, había sido bendecido de acuerdo a su humanidad con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero ¿cómo nos cuesta entender eso? ¿Sabes cuál es una de las formas más maravillosas de entenderlo? Cuando somos quebrantados en su presencia. Dile al que está a tu lado el título del mensaje: solo déjate quebrantar. Sencillo. Solo déjate quebrantar en su presencia. Dale un fuerte aplauso a tu Señor. Aleluya. El quebranto a veces para muchos piensa que es inferioridad, ¿verdad? O falta de fe. No. No es un trabajo lindo que hace el Espíritu Santo en nuestro interior, que nos desbarata completamente. ¿Cuánto quiere ser desbaratado por Dios? ¿Verdad? Qué lindo es ser desbaratado. Por eso es que hablo del regalo de ser quebrantado en su presencia. Los regalos de Jacob no conquistaron la reconciliación con Esaú. No. Fue el regalo de ser quebrantado en su presencia. Cuando entendemos este principio decimos: Señor, desbarátanos. No solamente me dañes la cadera, dáñame la otra, dáñame el brazo, dáñame el pie. Por eso Jesús dijo parabólicamente y utilizando quizás como un símil, una metáfora: oye, es mejor que tú entres sin ojo al reino de los cielos que entres con ojo puesto. Algo tiene que ver con esto. Ustedes me entendieron todo. Sí, porque qué hermoso es que, mira, es que toda la Biblia de punta a cabo habla de un quebrantamiento. En la palabra de Dios así está. ¿Qué es lo que hace el alfarero? Quiebra, rompe la vasija cuando no está buena. ¿Quién de aquí es bueno, caballero? ¿Quién es bueno, Juan, aquí? Aquí no hay ni uno bueno. Rompe la vasija, la rompe, la desbarata, la quebranta, la hace pedazos y después la forma de nuevo. El proceso de formación también es doloroso. Pero qué lindo la obra maestra que Dios hace en nosotros. Una vez alguien tomó una taza de porcelana en la mano en una tienda haciendo un uso de ciencia ficción de la que usted no me crea que la taza habla de verdad. Y la taza le habló al hombre. Es una ilustración para que tiene el tema. Y cuando el hombre le dijo: oye, qué taza más hermosa, la taza le habló al hombre. Y le dijo: oye, pero no siempre fui hermosa. No. No siempre fui hermosa. No te vayas a pensar que yo siempre he brillado así como estoy brillando ahora. Mira, yo era una bola de fango ahí, de barro, que todo el mundo me pisaba, me pasaba por arriba, me aplastaba, ¿verdad? Y a alguien se le ocurrió cogerme y darme forma. Yo tenía un dolor en las costillas. Oye, no aprietes más, que me vas a ahogar. Y ya cuando pensé que había terminado, comenzó a darme una pintura, una base. Y oye, pero me estás oficiando con este dolor de la pintura. Aguanta, ya no puedo más. Y cuando pensé que había terminado, me metí en un horno de fuego. Hacía un calor tremendo ahí adentro. Oye, ¿cuándo se acaba esto? Sácame de aquí. Y cuando sé, ya estoy bien ya. Y la taza dice: no, ahí no terminó. Volvió a pintarme de nuevo el hombre. Sí, porque a veces pensamos que ya con el quebrantamiento se acabó todo. No, ahí es que comienza la cosa. Y ese es el proceso que a nadie le gusta pasar. El proceso que a nadie le gusta pasar. Dile al que está a tu lado: oye, si tú no te has reconciliado con tu hermano en Cristo o con un familiar, quebrántate en la presencia de Dios y vas a salir de este lugar con el favor, la gracia y la bendición de Dios para que puedas hacer las paces. Este asunto de que yo no veo a mi hermano porque tiene ciertos comportamientos raros, ¿de dónde sacó esa persona eso? ¿De dónde sacó eso, Dios mío? No, la Biblia no dice solamente a nuestros hermanos, dice a tus enemigos. Escucha esto: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber.
Si te dan una mejilla, ponle la otra. Si te pide la capa, dale la túnica. Si te pide que vaya una milla, camina 2 con él. Voy a regresar a Jacob, que me estoy perdiendo del tema ya. Pero hay veces que Dios te desbarata también, te quebranta la homilética, porque quiere hablar directamente al corazón. Le dijo la taza a aquel hombre: oye, ahora tú me ves así bonita, pero no ha sido fácil. ¿Verdad? Como dicen los cubanos, oye, no es fácil. ¿Verdad? Un cubano escucha y dice: oye, no es fácil. Pero es así. Nada en el Señor es fácil. Nada en el Señor es fácil. Mucha gente nos pinta en un camino color de rosa. No, no, no. El cristianismo tiene que estar dispuesto a entregar su vida. Escucha esto, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Tiene que hacerte picadillo, el Señor sí tiene que hacerte picadillo. Pero tienes que entender que Él está haciendo una obra maestra en ti, y muchas veces tiene que romperte y volverte a armar de nuevo. Estaba desbaratando a Jacob, ¿verdad? Porque lo que iba a enfrentar Jacob, él no lo podía entender. Aquel sufrimiento de la riña de sus otros hijos contra José. Y no solamente que tú estás pasando, ¿no? Yo soy predicador de buenas nuevas, el evangelio es nuevas buenas, pero la verdad es que en este mundo las cosas se ponen de mal en peor. Y la Biblia dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y van a venir cosas fuertes a tu vida, de tus propios familiares. Escucha esto. Van a venir fuertes cosas a tu vida de tus propios familiares, de seres que tú amas. Pero si no estás hecho una vasija nueva, no vas a poder resistir. Quizás te vas a apartar para el mundo, no vas a entender el propósito de Dios. Dile al que está a tu lado: oye, quiero que el Señor me rompa y me haga de nuevo. Aleluya. No solamente el quebrantamiento nos revela que necesitamos la bendición de Dios, no solamente nos revela el quebrantamiento que no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios, sino que también el quebrantamiento nos revela que el que libra todas nuestras batallas es Dios. Versos 29 al 30, dice así la Escritura: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo, repita conmigo, y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Mira, ya Jacob parece que estaba cansado de pelear ya. Yo no aguanto un round más. Me rindo, Señor. Y a veces eso es lo que Dios quiere, que tú te rindas en sus brazos. Diga: Señor, ya no puedo más, ¿verdad? Pero cuando tú le das la rienda de tu vida al Señor y dices: Señor, yo no puedo más, entonces se aplica la palabra a tu vida que dice: pero todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Aleluya. Porque te rindes a Él y es en Cristo que vas a poder pelear. Aleluya. No fue a través del quebrantamiento. Escucha esto, que siguió de la misma manera que siguió Jacob. No, porque el quebrantamiento lo cambia todo. El quebrantamiento cambió el ritmo, la perspectiva, la forma de pensar de Jacob. Se dio cuenta que la lucha ahora no era de él, sino de Dios. Que Dios estaba comprometido con su palabra en pelear por él. Y que las verdaderas victorias de sus batallas no venían de él, sino de Dios. Verso 30, por eso dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él no dijo: vi a Dios cara a cara y libré mi alma. No. Él dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Dios libró el alma de Jacob. Escucha esto: Dios libró el alma de Jacob de un montón de cosas que tenía que enfrentar. El salmista decía en una ocasión: Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Libera mi alma para que verdaderamente alabe tu nombre. No solamente en el quebrantamiento cambia toda la vida, libera tu alma
para que con libertad puedas adorar al Rey de Reyes, puedas servirle con toda libertad. La Biblia dice que al Hijo libertare sería verdaderamente libre. Vendrías al conocimiento de la verdad y la verdad os hará libre. Ahora te llamarás Israel, el que lucha con Dios, o aquel que prevalece con Dios. Escucha esto, no solamente el que lucha con Dios, aquel que prevalece con Dios y Dios con él también. ¿Usted cree que es coincidencia que tantos años de historia Dios haya peleado por Israel? No, mi hermano. Esto ya estaba profetizado. Escucha esto. Llamarás tu nombre Israel. Oye, ya tuya no es la guerra, sino mía. Ahora soy yo el que peleo por ti. Segunda de Crónicas 20:15. Por eso le dijo el profeta al pueblo: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios está comprometido con su palabra en pelear por nosotros. Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No le quepa la menor duda que las verdaderas batallas las libra el Señor. Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Esposa que estás aquí, no pelees más con tu esposo. Esposo que estás aquí, no pelees más con tu esposa. Sí, digo al esposo no pelees más con tu esposa, pero que hay esposas que te salen con bate y todo en la mano. El músico Stephen Curtis Chapman, un hombre que anhelaba buscar la presencia de Dios, en una ocasión entró en un bosque y levantó un montón de piedras en aquel bosque. Y allí se tiró de rodillas en la presencia de Dios porque quería que Dios cambiara su vida. Él quería tener un avance espiritual porque se daba cuenta que no avanzaba, cada día más para atrás y más para atrás. Y ahí se tiró buscando la presencia de Dios en aquel bosque, y Dios no le hablaba, Dios no lo tocaba, no experimentaba nada de parte de Dios. Y de momento comenzó a sentir un olor tan agradable que comenzó a inundar ese olor, esa fragancia, todo aquel bosque. Y él se movía para acá y la fragancia seguía. Y se movía para acá y la fragancia seguía. Se movía para acá y la fragancia seguía. ¿Y qué será esta fragancia? Y se dio cuenta que al entrar al lugar, él mismo, corriendo, rompió un arbolito de cedro que había. Y el olor salía de ese arbolito de cedro que había sido quebrado. Enseguida entendió el mensaje aquel músico y dijo: Señor, eso es lo que tú quieres, la fragancia del quebrantamiento. Cuando te quebrantas en la presencia de Dios, es un incienso grato que sube hacia su mismo trono, pero inunda a toda persona que está a tu lado. No te puedes escapar de esa fragancia porque contagia a todo el mundo. Quebrantado en la presencia de Dios, con su bendición, vas a ampliar tu círculo de influencia de tal forma que vas a comenzar a hallar gracia, bondad, misericordia, poder ante los ojos de Dios, para que puedas ser de bendición a mucha gente que te rodea. Muchos cristianos piensan de comerse el mundo. Piensan arrasar con todo. Pero con el primero que tienes que acabar y arrasar es contigo mismo, quebrantado en la presencia de Dios. Quiero que te pongas en pie, iglesia. Quiero que te pongas en pie, y mientras pasa los músicos a este altar, aleluya, yo quiero que levantes tus manos al cielo y dile: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, porque tú has hablado a mi vida a través de este mensaje. Aleluya. Tú has hablado a mi vida para que yo pueda quebrantarme en tu presencia y decirte: Señor, no me voy de este lugar hasta que tú me hagas nuevo. Aleluya. Hasta que no caiga sobre mi vida tu bendición.
Aleluya. Aleluya, necesitamos la bendición de Dios, iglesia. Necesitamos entender que no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Necesitamos entender que nosotros no libramos nuestras propias batallas, que el que la libra es el mismo Dios. Aleluya. Y no importa que salgas cojeando de este lugar, como salió Jacob cojeando de su cadera. Verso 31, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Aleluya. Eso no es lo importante, que tú salgas cojeando de este lugar. Aunque salgas hecho tierra de este lugar, lo que Dios quiere que tú entiendas es que necesitas ser quebrantado en su presencia. Que tú necesitas la bendición de Él. Que tú necesitas entender que no es a tu manera, sino a la manera de Dios. Y que tú no eres quien libra tus batallas, sino el que libra tus batallas es el propio Dios. Yo quiero hacer un llamado a este altar. Si alguien está aquí por primera, por segunda, por tercera vez y nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, y quiera hoy ser quebrantado en la presencia de Dios y decirle: Señor, me rindo a ti, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador, levante su mano. Levante su mano si hoy usted quiere ser quebrantado en la presencia de Dios, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Alguien en este lugar que nunca ha hecho la confesión de fe y quiera hoy recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, levante su mano. Levante su mano. Levante su mano en ese momento. Aleluya. Aleluya, porque el Señor quiere darte salvación y vida eterna. Alguien en este lugar que todavía no ha recibido a Cristo. Aleluya. Creo que ya todos conocemos al Señor. Aleluya. Hay un segundo llamado que quiero hacer, y si tú crees que Dios ha hablado a tu corazón, este altar está abierto. Si anhelas hoy quebrantarte en la presencia de Dios, este altar está abierto. Si tú crees que necesitas la bendición de Dios, este altar está abierto. Si tú crees que necesitas comprender que no es a tu manera, sino a la manera de Dios, este altar está abierto para ti. Si tú necesitas comprender que tú no eres quien libra tus batallas, sino el mismo Dios, este altar está abierto para ti. No te detengas. Aleluya. No te detengas. No te detengas. No te detengas. Aleluya. Este altar está abierto para ti. Y quiero hacer hoy un tercer llamado que siento en mi corazón. Un tercer llamado. Si alguien en este lugar padece de algún tipo de enfermedad crónica o otro tipo de enfermedad superficial, este altar también está abierto para ti. Hoy vamos a orar también por los enfermos. El Señor también puede sanarte en su presencia. Esa bendición de Dios puede caer sobre tu vida. Quizás a lo mejor estés experimentando una diabetes crónica, cáncer, osteoporosis, lo que estés experimentando en tu cuerpo. Aleluya, aleluya. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón hacer un llamado para orar por los enfermos. Hay poder en el nombre de Jesús. Él llevó nuestras enfermedades sobre su cuerpo en el madero, y por esa llaga fuimos nosotros curados. Aleluya, aleluya. Y quiero pedirle a la pastora Eva que pase al frente rapidito, aleluya, con ese aceite para comenzar a orar por la vida, específicamente por los enfermos. Aleluya, que le pregunte a la persona cualquier tipo de enfermedad que tenga. Aleluya, siento en mi corazón hay llamar a personas de ese equipo de intercesión que están peleando la batalla, que están allí quebrantándose en la presencia de Dios de 10 de la mañana a 11 de la mañana para que sucedan cosas maravillosas en ese lugar. Aleluya, quiero pedirle a la hermana Luz, que está al frente temporalmente de ese ministerio, hermana Luz Vanega, aleluya, perdón, hermana Luz Mora, acérquese, hermana Luz Mora, aleluya. Quiero pedirle en este momento a la hermana Nereida que se acerque a orar por los enfermos también. Quiero pedirle a Leontina que se acerque a orar por los enfermos. Hermana Elena, también acérquese a orar por los enfermos. Aleluya, hermano Jaime, acérquese a orar por los enfermos en el nombre de Jesús. Aleluya, hay poder, hay poder, hay poder,
Hay poder, hay poder, hay poder en su nombre. Aleluya. Aleluya. Todos los que mencioné del ministerio de intercesión, que vayan pasando al frente. Ahí tiene el aceite. Ahí tiene el aceite la pastora Eva. Aleluya. Para también todos aquellos unjan con aceite a las personas que están padeciendo alguna enfermedad. Aleluya. Hay poder, hay poder, hay poder en ese quebrantamiento, en la presencia de Dios. Aleluya. 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 Solamente cree, para el que cree todo es posible. Solamente cree, porque para el que cree todo es posible. Hoy el Señor puede quebrantarte en su presencia, cambiar tu perspectiva, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de comportarte, porque el quebrantamiento en su presencia lo cambia todo. Hoy el Señor puede sanarte. Hoy el Señor puede sanarte en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. No lo dudes. No lo dudes. El Señor puede sanarte. Aleluya. Como dice la palabra, que unjamos con aceite en el nombre del Señor aquellos que están enfermos, y la oración de fe sanará al enfermo. Aleluya. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder, hay poder, hay poder en su nombre. Aleluya. Comencemos a orar. Comencemos a orar en este momento por las vidas, aleluya, que están enfermas, por los que han venido a experimentar ese quebrantamiento en la presencia de Dios, a recibir esa bendición de parte de Él, mientras el grupo de alabanza levanta sus voces. Aleluya, aleluya.
Podemos ver, Señor, tu gloria, Señor, aleluya, en cada suceso de nuestras vidas, Señor, aleluya. Vemos tu mano poderosa, bendito Dios. No sé dónde estuviera. Sí, oh Dios. Oh, gloria a Dios. Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Mi Cristo, y Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te damos gracias por tu palabra.
porque es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Gracias porque tú nos has enseñado a través de ella el regalo maravilloso de ser quebrantado en tu presencia. Nos revela que necesitamos tu bendición, que no es a nuestra manera, sino a tu manera, y que eres tú, mi Dios, quien libra todas nuestras batallas. Hoy te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, y tu pueblo a una dice en el nombre de Jesús: amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Señor y un abrazo al hermano que tienes a tu lado.